Buenas noches. Saludos a todos ustedes que están aquí presentes y los que están viendo esta grabación de nuestra clase, la clase número 11 de nuestro curso, Las Cartas del Nuevo Testamento. Es un placer poder reunirnos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Es la penúltima clase de nuestro curso. Aquí estamos, estamos estudiando todas estas cartas del Nuevo Testamento. Hasta la fecha hemos estudiado todas las cartas del Nuevo Testamento, menos Gálatas, Santiago y las cartas del apóstol Juan. Ah, no es para decir que ya sabemos todo lo que hay que estudiar de estas cartas, no. Hay mucho contenido y sería imposible estudiar todo en un solo curso. Entonces, espero que esto sea parte, no todo su estudio de estas cartas tan útiles. Hoy nos toca estudiar Gálatas y Santiago, las dos cartas, la carta de Pablo a los Gálatas y la carta de Santiago. Antes de seguir adelante, vamos a saludar a Julio Mariño. Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mi querido Arturo. Bueno, es un poco difícil escucharte, Julio, pero creo que fue un saludo cordial. Bueno, que sea bienvenido, hermano Julio, a la clase esta noche. También aquí con nosotros, Ada. Ada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ada. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Es un gusto de nuevo estar eh, recibiendo otra clase para seguir aprendiendo, pastor. Amén, amén, muy bien, Ada. Y Nair está aquí presente también. Nair, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí Bueno, estamos en nuestra clase de hoy, estudiando Santiago y Gálatas. Y, y para empezar, en el último capítulo de Santiago, tenemos esta promesa de Dios, que la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Sabemos que somos los justos por los méritos del Señor Jesucristo. Entonces, y por medio de la fe en Él. Entonces, nuestras oraciones son poderosas y efectivas. Así que empecemos con oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí otra vez con tu palabra. Abre nuestros corazones, envíanos tu Espíritu Santo para que podamos crecer en la verdadera fe a través del estudio esta noche, para que podamos salir de esta clase más capacitados para usar tu palabra ah, para ayudar espiritualmente a nuestros vecinos y familias. Pedimos tu bendición sobre esta clase en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ok, aquí tengo una imagen en la pantalla y de hecho puse esta imagen también en la pantalla en la al final de la última clase. Y tengo una pregunta. ¿Por qué es bueno esta imagen para explicar las cartas de Santiago y Gálatas? Piensen en el contenido de las cartas y por qué es bueno esta imagen para explicar las cartas de Santiago y Gálatas. Marcelo. Profe, Sí, bueno, yo lo que entiendo por la imagen, el tema de Gálatas y Santiago es el tema de defender el Evangelio, ¿no es cierto? Ante, Exact- ante los falsos maestros, ¿no es cierto? Y los que perturban, ¿no es cierto? Al Evangelio, ¿no es cierto? Distorsionándolo o de distintas maneras, ¿no es cierto? Exactamente. Defender el Evangelio de profe, enemigos. ajá. Nimia, ¿tiene un Este, aporte?
Bueno, profesor, porque en la palabra nos dice que la palabra es, la palabra es como la espada, ¿verdad? Entonces, aquí exactamente eso es lo que nos enseña Santiago y nos enseña aquí Pablo a los Gálatas le habla de no oír a falsas doctrinas y lo que nosotros hemos venido aprendiendo y cómo la vamos nosotros a apartar, bueno, con la espada, con la misma palabra. Bueno, sí, gracias, Nimia. Sí, tiene que ver con la defensa y la palabra de Dios en este caso. Gálatas y Santiago forman parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces pensamos en la espada del Espíritu, como la Biblia habla de sí misma. Pero también hay algo de qué pensar. Tal vez leyendo Gálatas y Santiago, les sorprendieron las palabras de cada carta y hay unos que han dicho, unos que quieren burlarse de la palabra de Dios, que el mensaje de Santiago contradice el mensaje de las cartas de Pablo, especialmente en capítulo 3, a los que han dicho. Creo que vamos a ver a través de nuestro estudio hoy que es el mismo evangelio, pero Pablo está defiendo el evangelio, la verdad, contra los enemigos que son los legalistas. En cambio, Santiago está defendiendo el mismo evangelio contra otro enemigo, que son los libertinajes, personas que quieren usar la gracia de Dios como pretexto para pecar sin frenar, para no seguir la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces vamos a ver que Pablo a la mano derecha y Santiago a la mano izquierda están defendiendo la misma verdad, pero sus mensajes son complementarios, son diferentes, distintos, pero no contradice el uno al otro, porque están hablando a diferentes personas en diferentes contextos con diferentes problemas. El problema de los que recibieron el mensaje, la carta de Santiago, es el libertinaje, es usar la gracia de Dios como pretexto para pecar, para despreciar al hermano en la fe. En el caso de Pablo, está escribiendo las iglesias de Galacia a quienes habían infiltrado un grupo de personas del grupo de circuncisión judaizantes. ¿Cómo se pronuncia mejor esta palabra, Sergio? Ayúdame. Judaizantes. Para la lengua gringa es difícil. Judaizantes. Judaizantes, Judai- ahí. Los judaizantes que gracias, muchas gracias. Los que quisieron ah, ah, obligar a creyentes gentiles a seguir la ley ceremonial. Santiago sí va a hablar mucho de la ley, pero está hablando de la ley moral, la voluntad de Dios para todo el tiempo para nosotros, que usamos como guía, como creyentes. En el caso de la carta a los Gálatas, ellos están tratando de obligar a los Gálatas a seguir la ley ceremonial, como si pudiéramos salvarnos por seguir ciertas leyes. Entonces vamos a ver mensajes complementarios. No contradicen porque están batallando, luchando, contendiendo contra enemigos de la verdad, pero enemigos distintos. Bien, ok. Con esto en mente, vamos a poner aquí en la pantalla nuestros objetivos de la lección 11. Vamos a querer reconocer cómo Pablo en Gálatas y Santiago defendieron la misma verdad del Evangelio ante enemigos diferentes. Esto no solamente nos va a ayudar a confirmar que
Santiago y la carta de las Gálatas son palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a usar las cartas. Y vamos a terminar, como siempre, asegurándonos que todos tengan completa su guía personal correspondiente a la carta a los Gálatas y la carta de Santiago. Bien, con esto en mente seguimos adelante. ¿Quiénes son los guerreros escritores elegidos por Dios? Entonces, ¿quiénes son los dos escritores de que estamos hablando? Es una pregunta sencilla, pero queremos establecerlo desde el principio porque es muy importante. ¿Quién quisiera responder la pregunta? Mayreli, Profesor, Por profesor, favor. la carta de Gálatas es Pablo, el apóstol Pablo, y el de Santiago, dice Santiago, el hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén. Y gracias por añadir esta última parte, Marely, bien dicho, porque vemos que, y vamos a poner cuando hablamos del escritor del libro de Santiago, vamos a poner un pasaje de Gálatas en la pantalla más adelante. ¿Por qué? Porque Pablo habla del ministerio de Santiago, también conocido como Jacobo, que fue a los creyentes judíos, que es una distinción importante. ¿Verdad? Entonces, creyentes judíos, donde Pablo tenía la misión dada a él por Dios, apóstol a los gentiles. Entonces, vamos a ver esa diferencia importante en su forma de escribir. Tenían ellos llamados distintos. Vamos a ver más de eso más adelante. Bien, entonces ya hemos identificado los guerreros en la pantalla. ¿Contra qué enemigos están luchando en sus cartas? Ya les dije, pero es importante repetirla porque es la clave para el entendimiento de estas cartas. ¿Contra cuáles enemigos estamos luchando en estas cartas? ¿Alguien nos puede ayudar por repetir lo que ya hemos dicho sobre los enemigos? Julio Cantillo, por favor, Julio. Sí, profesor, gracias. Bendiciones a los que no habían entrado todavía. Saludos a todos. En el caso de Santiago, vemos que son a los judíos que estaban dispersos por todo el mundo. O sea, quiere decir que la está dependiendo del mismo judío. Y en el caso de Pablo, que muchas veces también habla al pueblo judío, pero va específicamente a los gentiles. Son problemas diferentes. Unos hay un ataque hacia la gracia y hay otra al libertinaje, como la palabra que usted acaba de utilizar. Sí. Entonces vemos esas dos diferencias allí de, de problema. Así es, exactamente. Muchas gracias, Julio. Ya identificamos estos enemigos. Gracias. Un aporte a Sergio. Sí, en el caso de Gálatas, bueno, el apóstol está escribiendo contra el volver a las leyes ceremoniales, como tratando de encontrar en ellas la justificación delante de Dios. En el caso de Santiago, pues habla de la moral y del libertinaje que la iglesia los creyentes estaban empezando a hacer como una práctica de vida, ¿no? Ambos en defensa del más puro evangelio. Gracias, pastor. Así es. Muy bien, sí. El del puro evangelio, ¿verdad? Entonces, y tal vez podemos decir, y libertinaje, sí es una manera de decirlo. Otra manera de decirlo sería cristianos creyentes flojos. Santiago, del principio al fin, él habla claramente de personas que ya son creyentes firmes, pero parece que son personas que ya llevaban mucho tiempo en la fe.
Entonces sabemos lo que es para los de nosotros que tienen mucho tiempo en la fe cristiana, sabemos la tentación del diablo a estar flojos en la fe, no mostrar la fe en acción, porque es algo que de siempre para nosotros. Ah, bueno, ya tengo fe en Cristo Jesús, es algo como que vivimos todos los días y la tentación es no tomarlo serio, ya, ese deseo de amar porque Él nos amó primero. Entonces vemos estas cosas y vemos los enemigos distintos. Lo vamos a ver también cuando llenamos lo de la guía personal. Una pregunta más. ¿Cuál es el tesoro del mismo evangelio que cada uno está defendiendo? Otra vez, es algo que ya hemos dicho, pero vale la pena decirlo de nuevo. ¿Cuál es el tesoro que cada uno está defendiendo? Que el evangelio tiene mucho tesoro. Mientras que piensan en su respuesta, voy a dar la bienvenida al hermano Desi. Desi, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Buenas noches. Que Dios nos bendiga, pastor. Bendiciones para todos, hermanos. Muchas gracias, igualmente. Muy bien. Entonces, ¿quién quisiera recordarnos cuál es el tesoro del evangelio de que hablamos acá? Jair, Jair, te doy la palabra. Gracias, profesor. Bueno, el tesoro que está defendiendo el apóstol Pablo es la justificación por gracia y no por obras como de pronto le escribe a la iglesia de Galacia para corregir ese hecho de los maestros judaizantes que estaban infiltrados y querían llevar a la iglesia a vivir en esa ley del Antiguo Testamento. Y el apóstol Santiago, pienso yo que defendía el hecho de un servicio al prójimo en la libertad que nos dio el Señor. Bien, sí, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Jair. Entonces, nosotros pensamos, entonces, y sí, es salvación por gracia, pero interesante que en Gálatas 5 al final del capítulo, vemos esta lista del listado bonito, hermoso de los frutos de la fe, los frutos del Espíritu. Entonces, Pablo también habla de poner la fe en acción, ¿verdad? Santiago sí enfatiza más ese punto por el enemigo que está contra quien está luchando, que es de estar flojo en la fe. Él dice, la fe sin las obras es muerte. Pablo también habla del hecho que aunque las obras no nos salvan, las obras son resultados naturales de la fe. Como un árbol saludable, si es un árbol de mango, por ejemplo, va a producir mangos por ser saludable. Es el resultado natural. Así es también con la vida cristiana. La fe produce obras. Si no, si como Jesucristo habla de que van a conocer a mis discípulos por sus frutos, si no hay frutos, generalmente hay un problema con con la fe. Bien, ok. Ahora entonces, vamos a sacar las guías personales. Con esto en mente, vamos a hablar de cada punto. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, en primer lugar Gálatas y después vamos a hablar de Santiago. Entonces, empezamos con el contexto histórico. ¿Quién quisiera comentar? Ya hemos hablado varias veces. Sabemos que el autor es Pablo. Los destinarios son las iglesias en Galacia. Pero tal vez vale mencionar otra vez la razón principal por la cual se escribió. Héctor, ¿qué dice usted? Bueno, estaba yo leyendo que la razón por la cual escribió la carta
es porque después de su primera visita a esas iglesias, a la hora que salió de ahí, empezó a haber mucha confusión por parte de los judíos que se habían convertido y hacían muchas preguntas acerca de, de la ley de Moisés. Ujú. Y entonces eso estaba causando bastante confusión y había gente que estaba aprovechándose de la situación para querer meter otra vez a parte de las tradiciones judías. Entonces, no es una carta, cuando la estaba yo leyendo, no es una carta muy amable, es fuerte la carta, ¿no? Ujú. Y Sí. eso me llamó un poquito la atención, porque aunque es el mismo tono de Pablo, es un tono bastante fuerte, llamándolos a que ellos mismos sean fuertes, porque digo, a donde Pablo se paraba, generalmente lo recibían muy bien al principio, pero cuando empezaba a decir que pues ya la ley de Moisés ya no era necesaria, generalmente salía apedreado o lo arrestaban o lo echaban de las mismas ciudades en las que iba, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Héctor. Y es un buen punto. Al principio, casi siempre, de las cartas de Pablo, casi siempre empieza con él dando gracias a Dios por la fe de las personas, por tantas cosas. Hay un saludo breve al principio. ah, sí, hay un saludo breve, pero en versículo 6 dice, me asombra que tan pronto hayan alejado ustedes. Y más adelante dice, insensatos. Y dice otras cosas aún más fuertes en esta carta. Entonces, sí, entonces vemos que él considera el perder la doctrina de la justificación por la gracia por medio de la fe ser algo tan grave que no hay tiempo para saludos cordiales, que no hay que tiene que hablar usando palabras fuertes para llamar la atención de los Gálatas. Empieza así, tenemos aquí en la pantalla unas palabras de Gálatas 1, especialmente Gálatas 6 habla de la razón principal. Otra cosa que mencionar que Marelli, de que Marelli habló antes, es que Pablo enfatiza el hecho que él es apóstol, que su mensaje viene no de hombres, sino de Dios. Él enfatiza en su saludo inicial y también en la mayoría de Gálatas 2. Cuenta su historia personal. ¿Por qué? Porque está diciendo que no recibió su mensaje de seres humanos, sino de Dios mismo. Es algo muy importante para enfatizar que este mensaje de la salvación por gracia, por medio de la fe, no viene de los hombres, sino de Dios mismo. Entonces es algo que enfatiza. Entonces, cuando pensamos en el escritor de Gálatas, no solamente pensamos en el nombre Pablo, sencillamente nosotros pensamos Pablo, apóstol y amado por Dios, instruido por Dios con mensaje de Dios para ellos y para nosotros. Bien, ok. Segundo punto de la guía personal sobre Gálatas. Tema central. Voy a poner aquí en la pantalla un versículo de Gálatas 5. Gálatas 5, 3 y 4. ¿Alguien nos puede leer estas palabras? Yo, profe. Marely, por favor. Ahí sí. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que están obligados a cumplir toda la ley. Ustedes, a 4 de ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Bien, gracias, Marely. Todavía yo puedo recordar un estudio. Yo estaba en estudio con tal vez como 10, 11 años, hace mucho tiempo, ya hace 37 años. Y
leyendo la carta a los Gálatas y pensando, la circuncisión, y preguntando, ¿y qué es la circuncisión? Y alguien me dijo, yo estaba pensando, ¿cómo puede ser que estamos hablando de algo así en un estudio bíblico aquí en la iglesia? ¿Por qué escribe una carta entera Pablo sobre este tema? Pero es el tema. Y sabemos que eso fue parte del pacto de Dios con la nación judía en el Antiguo Testamento para apartar ellos de las otras naciones. Parte de su plan para preservar ellos como instrumento de su promesa, como vehículo de su promesa. Y fue un tema, ¿verdad? Pero es sumamente importante, no solamente para nosotros hoy en día, para entender la Carta de las Gálatas, también para luchar contra la falsa doctrina. Si alguien quiere decir, y hay muchos que dicen, bueno, Dios hizo mucho, Jesús hizo mucho, ahora tú tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer X, como ayunar, tienes que diezmar, tienes que, o aún decir, ahora tienes que obedecer la ley como si fuera una parte de la salvación. Entonces, no tenemos que hacer nada. Jesús hizo todo. Sí, vamos a hacer buenas obras, como vamos a ver en Santiago, si va a hacer lo que vamos a desear hacer, como dice también Gálatas 5, más adelante, estos son los frutos del Espíritu que obra en nosotros, pero somos salvos por la gracia de Dios. Y confiar en algo que no es Dios, que sea la circuncisión o cualquier otra obra, es caer de la gracia. La fe la fe es confiar en Jesucristo 100% para nuestra salvación. Confiar en cualquier otra cosa es perder la fe salvadora. Es tan serio, tiene como resultados eternos. Entonces, por eso es una carta tan importante, por eso Pablo utiliza palabras tan fuertes. Bien, seguimos adelante. Los versículos claves reflejan ese tema. Hay muchos que podríamos usar. Voy a poner 3 aquí en la pantalla y pedir a personas a leer. En primer lugar, a Gálatas 3:20, que también tiene unas palabras del Antiguo Testamento que habla de ese mismo tema. ¿Quién nos puede leer aquí en la pantalla? Gálatas 3:10. Marcelo, por favor. Sí, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Bien, entonces, gracias Marcelo. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Si pudiéramos guardar toda la ley de Dios, podríamos salvarnos. No necesitaríamos un salvador. Pero no es posible. La única manera de salvarse por las obras de la ley es guardarla del primer mandamiento hasta el último 100% de la vida. Pero maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas. En todo eso, ¿por qué tenemos este pasaje en la Biblia como versículo clave? Porque nos enfatiza el punto importante que por las obras de la ley no podemos salvarnos. Bien, gracias a hermano Marcelo. Hermano Desi, ¿nos podría leer a Gálatas 3:26 y 27, por favor? Desi, ¿tiene el Sí, micrófono? pastor. Ahora sí, Sí, Desi, sí. sí, pastor, sí.
el capítulo 3, versículo 26 al 27. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Palabra de Dios, hermano. Bien. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Desi. Entonces, habla aquí de dos cosas. Bueno, por la fe, somos hijos de Dios. Y aquí vemos la conexión entre el bautismo y la fe. Y a veces unos de ustedes han salido de iglesias donde no bautizan a todas las naciones, solamente bautizan a los adultos. Aquí vemos que la promesa de Dios es que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros. Nos revieste de Cristo, nos da la justicia de Dios, es conectado a la fe. Entonces Dios obra en nosotros por medio de eso, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Bueno, tenemos dos versículos aquí, son hijos de Dios por la fe. Todos ustedes que han sido bautizados están revestidos de Cristo. Vemos que el bautismo es el poder de Dios, ¿verdad? Aquí para revestirnos de Cristo. Bien, muchas gracias, Tessy. Palabra clave, porque otra vez enfatiza el punto que no es por las obras, sino es por la fe. Y es por un regalo de Dios que Dios utiliza para conectarnos a Cristo, también el bautismo, que es parte de la gracia, es un medio de gracia. Bien, ok, aquí tenemos un pasaje más que habla de cómo Dios nos salva en su Hijo Jesucristo. ¿Quién nos puede leer 4, versículos 4 y 5? Yo, profe, entonces. Mayreli, por favor. Todos ustedes son hijos de Dios por la Ah, fe. perdón, Mayreli. No, Empieza. no, cuatro Era- allá, va, va. Sí, así es, exactamente. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley y a fin de que recibieran la adopción de hijos. Bien, muchas gracias, Mayreli. Aquí han escuchado unos términos en sus estudios con Academia Cristo. Son términos que son bíblicos, son conceptos bíblicos. Hablamos de la obediencia activa de Jesucristo, que tomó nuestro lugar bajo la ley, sujeto a la ley, para vivir la vida perfecta en nuestro lugar. También hablamos de Jesucristo como nuestro sustituto bajo la ley, tomó nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, eso, Pablo utiliza esto en este caso para decir que ya somos libres de la ley porque Jesucristo tomó nuestro lugar bajo la ley. Él cumplió la ley ceremonial, cumpliendo todas las leyes de la ley, las partes de la ley ceremonial. Ah, También él cumplió la promesa de la ley ceremonial y en el caso de ser el sacrificio que es prometido en los sacrificios del Antiguo Testamento. También él tomó nuestro lugar bajo la ley moral, ¿verdad? Cumplió la ley que nosotros no hemos podido cumplir para darnos su santidad y recibir en cambio de nosotros nuestro pecado. ¿Para qué? Para redimirnos, para pagar el precio, para que podamos ser hijos de Dios. Bien, sobre los versículos claves, ¿hay preguntas o dudas? ¿Comentarios? Jair. Profesor Andy, usted me puede aclarar, hablaba ahorita en el último versículo, los últimos versículos que se leyeron, capítulo 4 versos 4 y 5, hablaba usted de la obediencia activa de Jesús. Me gustaría que me aclarara qué son los conceptos de obediencia activa y de obediencia pasiva. Los Bueno, he escuchado, pero no los tengo bien en claro. pero entonces la iglesia pasiva, empezamos con eso. Cuando hablamos de la obediencia pasiva,
hablamos que Jesucristo sufrió y murió. Entonces, Él recibió estas cosas. Podemos decir pasivamente, porque otros causó sufrir Se congeló la de una imagen, manera profesor. pasiva. ¿Está bien, Jair? Ay, perdón. Tenía un problema con mi conexión. Ahora mejor, creo. Entonces, pensar la obediencia activa es Jesucristo recibiendo castigo, recibiendo sufrimiento, recibiendo la muerte que nosotros merecemos. Ok, profesor, sí, señor. Se volvió a congelar la imagen. Y después vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Entonces, No se escucha bien. cada hora de cada día obedeció la ley, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, ok. Hay un Bien, problema de interferencia, profesor. ok, bien. ¿Algo? ¿Sí, entendido, Jair? Sí, pero digamos que cuando estabas hablando se escuchaba entrecortado y no capté bien. Ay, sí, ok, bueno. Entonces, espero que sea mejor ahora. No estoy en casa. Pero pensamos en eso, que activa es lo que Dios hace, el Hijo de Dios Jesucristo hacía todos los días bajo la ley en nuestro lugar, viviendo la vida perfecta en nuestro lugar. Uno, obediencia pasiva es recibir el castigo nuestro, sufrimiento y muerte en nuestro lugar. Gracias, profesor Andy. Ok, de nada. ¿Algo más sobre estos versículos clave? Adelante, entonces. Entonces, esta carta responde a unas preguntas y desafíos. Algo muy común puede ser una pregunta que recibimos o un desafío. Que tenemos que apoyar la nación de Israel hoy en día. Es algo, es un tema bueno, del día de hoy, ¿verdad? Algo que escuchamos mucho. La nación de Israel, la política. ah, Creo que todos nosotros tenemos personas que conocemos, bueno, tal vez no todos, pero muchos de nosotros conocemos a personas cristianas que dicen que es el deber del cristiano apoyar la nación de Israel políticamente hoy en día. Bueno, cuando habla de la nación de Israel, eso es lo que dice el Nuevo Testamento, 3:29. Si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa herederos. Nosotros somos linaje de Abraham. El linaje de Abraham después de Cristo no es por sangre, bueno, no es por sangre de humana, es por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? No hay conexión a él. Entonces, la nación de Israel, las promesas para la nación de Israel fue cumplir, Dios cumplió su promesa en Jesucristo. ¿Por qué eligió Dios la nación de Israel? Por su gracia, pero como contenedor de la promesa, vehículo de la promesa, donde Jesucristo iba a nacer. Después de Cristo, tenemos pasajes aquí, también Romanos habla del mismo tema que nosotros, los creyentes, está hablando aquí mayormente a gentiles como nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos el Israel de Dios, como habla al final de la carta a los Gálatas. Otro pasaje de Gálatas. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa, como Isaac, el hijo de Abraham. Entonces nosotros, gentiles, nosotros creyentes, las promesas, y cuando el Antiguo Testamento, el punto acá es cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de la restauración de Israel, ¿de quién habla? Habla de nosotros. Ya somos restaurados, tenemos una relación
restaurada, una relación buena con Dios, porque somos hijos de la promesa, somos de Cristo, entonces somos herederos de las promesas. Entonces, bueno, si políticamente quiere apoyar la nación de Israel en libertad cristiana, pues, pero no hay ninguna obligación cristiana a apoyar la nación de Israel hoy en día más que apoyar la nación de Guatemala, sencillamente, según lo que vemos bíblicamente. Ok, unas preguntas o dudas sobre este punto. Romanos 9, 10 y 11 también son otros capítulos que hablan del mismo tema. Si quieren estudiarlo más, también pueden usar la Biblia popular. Otra pregunta, ¿es realmente peligroso un poco de doctrina falsa? Estoy aquí, les mencioné que estoy aquí en Coatzacoalcos, México, y hay un pastor de una iglesia grande. La ciudad de Coatzacoalcos es una ciudad de 600,000 habitantes, entonces más o menos grande la ciudad. Y un pastor de la iglesia cristiana más grande de esta ciudad ha tomado todos nuestros cursos de nivel de discipulado. Y estamos aquí ahora hablando con él y con los otros pastores de esta iglesia de la unidad. Y esta es una pregunta. Entonces, y ellos quieren estudiar la palabra de Dios con nosotros, que es algo muy bueno. Pero esta es una pregunta que muchas veces en estas situaciones recibimos. Pero hay pequeños diferentes, hay pequeñas diferencias, mejor dicho, pequeñas diferencias, pero ¿qué es el problema? ¿Qué tan peligroso puede ser una diferencia pequeña? Y entonces, cuando vemos algo en la Biblia que Dios hace claro, nosotros no tenemos la libertad de desecharlo. Entonces, a esta pregunta vemos algo en Gálatas. ¿Es realmente peligroso? Pablo dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Uno podría decir, con la razón humana, ¿y qué tan? Bueno, estamos hablando de algo, una pequeña parte del cuerpo del varón. ¿Por qué escribimos una carta larga con palabras fuertes? No es nada. Que practican la circuncisión para tener paz en la iglesia y ya. Pero Pablo dice con palabras fuertes en esta carta que es algo serio, que si la Biblia establece algo, nosotros no tenemos la libertad de decir, está bien, no es importante. Olvídalo. Vamos a tratar de vivir en paz aquí como judaizantes y gentiles y sencillamente vamos a practicar la circuncisión todo para tener paz. No, eso no es lo que dice Pablo en Gálatas. Entonces, sí, si la Biblia establece algo, hay unas cosas que la Biblia no establece. Un ejemplo es el estilo de música en el culto. La Biblia no nos manda, entonces en libertad cristiana podemos hacer lo que queremos hacer dentro de unas normas bíblicas. Sí, queremos canciones cristocéntricas, sanas, etcétera, pero el estilo de música no es algo que establece la Biblia. Pero si la Biblia establece algo, no tenemos la libertad de desecharlo. Entonces, por eso queremos cuando encontramos a otro grupo cristiano, por ejemplo, ¿cómo sabemos si podemos unirnos? Estudiamos la palabra juntos. Bien, ¿preguntas o dudas sobre este punto? Espero que mi señal sea buena. Tal vez están todos sencillamente pensando y meditando. Seguimos adelante entonces. El último punto de la guía personal sobre Gálatas es el punto sobre cómo poner en práctica lo que aprendemos, lo que hay aquí en esta carta a las Gálatas. Vamos a mencionar algunas cosas. A todo el libro de Gálatas nos recuerda de la importancia de practicar el segundo hábito. El segundo hábito es
el segundo hábito es que nosotros la importancia de instruir a los nuevos, ¿verdad? Discipular a los nuevos. Vemos que Pablo está hablando a creyentes nuevos y él está enseñando a ellos, ¿verdad? Aquí. Entonces nosotros también vamos a querer instruir a ellos. También nos recuerda de las cosas, vamos a enseñar muchas cosas, pero entre ellos y la cosa más importante va a ser que nosotros queremos enseñarles sobre la salvación por gracia, por medio de la fe. Porque hay una tendencia natural de pensar que de pensar como si nosotros pudiéramos hacer algo, contribuir algo a nuestra salvación, y no es cierto. Bien, la Gálatas 6 muestra mucho sobre el quinto hábito. No vamos a leer todo, pero vemos aquí en la pantalla unas palabras de Gálatas 6 que habla del hecho bueno, Pablo habla de si alguno es sorprendido en alguna falta, podríamos decir tal vez una falsa doctrina, y esta persona, bueno, tiene vergüenza, podemos perdonarlo, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Vamos a querer sobrellevar los unos las cargas de los otros, que vamos a, por la gracia de Dios que hemos recibido, vamos a querer tratar a otros con gracia. Vamos a querer, es lo que dice en 6, capítulo 6, versículo 6, que un principio bíblico es en general, no en todos los casos, como vemos en Pablo, como habla en 1 de Corintios, por ejemplo, no es necesario, no es una obligación, pero en general los que reciben la palabra van a querer apoyar los que enseñan. Pensamos en una congregación cristiana. Vamos a querer apoyar a estas personas. ¿Para qué? Para que puedan apartar tiempo para estudiar e enseñar. Y el último punto, versículos 9 y 10, habla de hacer el bien, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Es algo que vamos a querer hacer. Eso es la guía personal, unas cosas de qué pensar para la guía personal sobre la carta a los Gálatas, preguntas o dudas sobre lo que van a querer tener para la carta a los Gálatas. Perdón, hoy la clase es un monólogo largo, que no es la mejor cosa, pero vamos a seguir Profesor, adelante. Sí, todo se entiende, sí, profesor. Todo muy clarito. por Todo claro. Jair. Todo muy clarito, profesor. Por eso de Ah, pronto no opinamos. ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, me animaste, Jair. Seguimos adelante. Bien. Sergio. Porque, profesor, llega al grupo sembrador alguien con una corriente distinta, una doctrina, un poquito de doctrina falsa. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud y nuestro proceder, ¿sí? hacia esa persona, asumiendo o suponiendo que la persona nos muestre cierta disposición a escuchar? Me gustaría Sí, conocer tu punto de vista. sí, y creo que es la actitud. Entonces, si ellos quieren escuchar, vamos a seguir hablando con ellos con paciencia. Un ejemplo sería las iglesias de Galacia. Pablo no se separa de ellos. Entonces, Pablo, el mismo que escribió Romanos 16, 17, donde dice que vamos a querer apartarnos de los que ponen obstáculos en contra de lo que hemos recibido. Pero él también en sus cartas, según de Tesalonicenses 3, también habla del mismo tema. Tito 1 habla del tema también. ¿Qué vamos a querer hacer? El primer paso es corregir, abrir la Biblia y estudiar. Y al final de cuentas, si siguen sin en su falsa doctrina, eventualmente vamos a tener que separar. Pero si tienen el deseo de recibir instrucción,
de caminar juntos con nosotros hacia la verdad, vamos a trabajar con ellos. Un ejemplo, la iglesia aquí en Coatzacoalcos no está en la misma página con nosotros hasta ahora, pero estamos aquí y lo que establecemos hoy es que queremos estudiar más. Entonces, nuestro profesor Abraham Degner va a venir para acá para dar un taller con su liderazgo sobre algunas doctrinas. Si ellos al final de este taller quisieran que seguir estudiando, vamos a seguir caminando con ellos. Si eventualmente ellos deciden que no, son de una doctrina diferente, tendremos que separarnos de ellos, pero no es nuestro deseo. Nuestro deseo es caminar juntos y después tener la misma confesión de fe. Sí, gracias, pastor. La experiencia fue que llegó la persona al grupo. Lo primero que me dijo es, vengo por la invitación de X, vengo a demostrarle que usted no me va a convencer, ¿sí? De mi posición. Y le dije, tienes toda la razón. Y aunque quisiera, no podría. Pero ¿qué te parece que la palabra de Dios nos hable tanto a ti como a mí y ella sea la que resuelva esta diferencia? Después de algunas sesiones que tuvimos que tener con él aparte, hoy está con nosotros. Hoy está con nosotros, se quedó en el Señor y su deseo ferviente es seguirle sirviendo y nos ha traído a otros también, al grupo. Así es que la actitud que tuvimos fue de amor. No asumimos el papel de defensores ni de dueños absolutos de la verdad, sino dejamos que la Biblia, que por sí misma no necesita ayuda, nos mostrara. Sí, Y la Biblia nos mostró. Y Él está aquí con exacto. nosotros. Ah, qué bueno, muy bien. Gracias. Pero probablemente por mis circunstancias actuales estaba pensando en grupos, pero con individuos sí, vamos a dejarlos caminar con nosotros siempre y cuando. Y entonces, si quieren seguir viniendo, yo recuerdo que en la iglesia de mi juventud, con mi papá como pastor, hubo un hombre que pasaba que pasó, ¿cuántos años? Creo que fue 12 años asistiendo, congregándose con esta iglesia antes de juntarse, porque él tenía dudas, pero venía domingo tras domingo para escuchar. Y eventualmente la palabra de Dios trabajando en su corazón tras tantos años, eventualmente se hizo miembro de esa iglesia, pero fue un camino largo, largo. Entonces nosotros con paciencia, siempre y cuando si están como si hay una persona que no quiere escuchar, puede ser que no vamos a dejarlos en las reuniones del grupo por causar problemas. En todos los 11 años de Academia de Cristo, una sola vez hemos dicho a alguien en el nivel disciplinar no venir a las clases por causar problemas, por tratar de enseñar a personas con doctrinas falsas en nuestras clases en vez de estudiar la palabra de Dios con nosotros. Una sola vez eso ha pasado. Pero sí, una vez decidimos que a eso él es un obstáculo en las clases para los que quieren aprender y estudiar. Bien, buena pregunta. Gracias, Sergio. Y buen punto. Gracias. Bien, ok, ahora vamos a Santiago. Ah, el contexto histórico, muy interesante lo de estudiar Gálatas y Santiago juntos. ¿Por qué? Porque Santiago habla de sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nos mencionó a Marelli antes que él es el hermano, o diríamos tal vez medio hermano, hermano por María, probablemente no de Padre, por supuesto, pero del Señor Jesucristo, líder de la iglesia en Jerusalén. Él saludo a las 12 tribus que están en la dispersión en el nombre de Jesucristo. Interesante que dice Gálatas 2 sobre la misma persona utilizando su otro nombre que es Jacobo.
Pablo dice que decidieron en ese tiempo que Pablo dice, nosotros fuéramos a los no judíos y ellos, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas, otro nombre de Pedro, ellos a los judíos. Y está de acuerdo con lo que vemos en Santiago 1. También interesante es lo que vemos en el versículo después. ¿Qué es lo que ellos pidieron? Nos pidieron, Jacobo, Cefas y Juan, que nos acordáramos de los pobres. Bueno, han leído Santiago, habla mucho de cómo tratamos a los pobres. Entonces, lo que vemos en Gálatas 2 está de acuerdo con el mensaje de Santiago que vemos en su carta, pensando en los pobres. También está de acuerdo en lo que hemos visto en las otras cartas. Santiago es el líder de la iglesia en Jerusalén de los judíos. ¿Qué es la ofrenda que Pablo recibía de las iglesias? Para ayudar a los pobres en Jerusalén. Tenía mucha escasez en ese tiempo. Entonces es interesante ver la palabra de Dios y cómo está de acuerdo Santiago y Gálatas cuando habla del escritor que Dios utilizó. Entonces vemos eso. También hablamos del contexto histórico. Y la razón principal, entonces ya mencionamos la razón principal. Entonces está escribiendo en toda la carta, lo vemos de Santiago, está escribiendo a personas evidentemente que tenían mucho tiempo en la palabra. En los primeros versículos nos hace claro que los que recibieron este mensaje son ya conversos, creyentes, que tienen mucho tiempo. Entonces están en peligro bueno, no mostrar su fe en obras. Ese es el peligro. Entonces vemos esto. Es el tema principal que vemos, que voy a poner aquí en la pantalla. El tema central vemos en Santiago 1. Entonces, en primer lugar, habla de Dios, el que nos hizo nacer por medio de la palabra de Dios, para que seamos los primeros frutos de su creación. Somos frutos de la obra de Dios. Entonces, sí, es 1:18 es salvación por gracia. Él nos hizo nacer por medio de la palabra de Dios. Es salvación por gracia. Somos los frutos de la obra de Dios. Pero entonces, unos versículos después, dicen que pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Entonces, es el tema central que ponemos en Santiago quiere, bueno, Dios quiere a través de Santiago que pongamos en práctica la palabra, ¿verdad? No solamente oírla, sino que también Dios quiere que pongamos en práctica la palabra. Es algo que vemos muchas veces en la carta de Santiago. Está de acuerdo con las otras cartas que hemos estudiado. Dios quiere ver frutos de la fe. Entonces podemos decir otra manera de decirlo, es que somos salvos solo por medio de la fe, pero la fe no está solo. La fe es acompañada por obras, no para la salvación, sino obras son resultados. Unos versículos claves de Santiago. Un versículo muy útil, muy didáctica para cuando estamos explicando la ley de Dios y como espejo. Cualquiera que cumpla toda la ley pero falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Entonces, es muy importante. Podemos decir que una persona puede decir que, es que guardo los mandamientos. Podemos decir todo, porque Santiago dice que si fallamos en un solo punto, en un solo mandato, somos culpables de haber fallado en todos. Entonces, un versículo clave porque es tan útil en hablar de la ley. Entonces, fallar en un solo punto es fallar en todos. Otro versículo clave de 2, versículo 26. Como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la es acompañada por obras. En sí es resultado, las obras son resultados natural de la fe. Van juntos las dos cosas. Y perdón, creo que tenía
problemas con mi señal, pero aquí vemos lo que dice la palabra de Dios, que la fe está muerto sin, o está muerta si no tiene obras. Vamos a tener esto en cuenta cuando llegamos a las preguntas sobre cómo puede decir esto el apóstol Santiago. Bien, ok, esos son los versículos claves. Uno más, entonces habla de la acción de una congregación cristiana y vemos que Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros, oran para que y oran unos por otros para que sean sanados. Lo que antes había hablado de las enfermedades, en este contexto está hablando no de sanaciones físicas, sino de sanación espiritual. Entonces vemos aquí que está hablando de él, de, de algo de confesar, el valor de confesar los pecados los unos a los otros. Jesucristo también dijo a los discípulos, ¿verdad? A quienes perdonan los pecados, ya están perdonados. Entonces nosotros vamos a querer como cuerpo de Cristo, como mensajeros de Cristo, perdonar los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es parte de confesar. Confesamos el pecado al hermano para que mi hermano en la fe me pueda enunciar el perdón que tengo en Cristo, asegurándome que estoy perdonado en Él. Es como Dios quiere que funcione su iglesia. ¿Preguntas, dudas o comentarios sobre estos versículos claves? Adelante, entonces. Sería. Perdón. José David y después Julio. José David. Sí, estaba leyendo el 5:16. Confíense en sus pecados unos a otros. Y creo que, no sé, no lo entendí en esa parte, porque realmente los católicos utilizan el confesionario, confesando sus pecados a otra persona que puede ser más pecador que nosotros. Y ahí me confundí ahorita en este momento. Y ¿cómo es esto hecho? Porque yo creo que confesar mis pecados sería directamente a Dios. Entonces, según una pregunta, José David, Dios quiere que confesamos los pecados los unos a los otros. Sí, ahí me quedé. ¿Sí? Bueno, orar uno por otros, sí, podemos orar por la salud de otra persona, por la enfermedad de otra persona o por el bienestar familiar de otra persona, ¿no ¿Sí? es cierto? Y hoy les digo, así será, pero confesar mis pecados a otros, ¿cómo es esto de ellos? Y ahí Bueno, me quedé. sí, pero lo tenemos acá en la palabra, ¿verdad? Dios quiere que confesamos los pecados los unos a los otros. ¿Y qué pasa cuando confesamos el pecado a la otra persona? Eso viene de Juan 20. Juan 20, Jesucristo en el día de su resurrección dice a sus discípulos. ¿Dónde está? A quienes ustedes perdonan los pecados, les serán perdonados. Entonces, nosotros, lo vemos también en Efesios 4, habla del mismo tema. Dios quiere que confesemos nuestros pecados a otro creyente y que el otro creyente dice, en el nombre de Jesucristo, los pecados son perdonados. No porque esta persona es más o menos pecador que yo, ¿verdad? Todos somos pecadores, redimidos en Cristo Jesús. Todo creyente tiene el poder dado por Jesús de enunciar su perdón a otra persona. Entonces, algo saludable espiritualmente, confesar el pecado a otra persona y perdonar a otra persona en Cristo Jesús. ¿Me explico, José David? Sí, pastor. Bien, gracias José David. Ahora te doy la palabra a Julio Cantillo.
Gracias, pastor. Como acotación, el perdonar pecados uno a otro. Entiendo al hermano porque se trata también de la madurez, ¿no? O sea, no voy a buscar a alguien que va a usar o que no va a usar de manera edificante el hecho de que yo confiese el pecado y puede destruir. Estamos hablando de madurez, pero el pecado te va de confesar en el sentido de reconocer que he fallado es importante, porque eso nos va a ayudar a nosotros a no seguir repitiendo la conducta que llevamos. Eso es importante allí. Bueno, y con respecto a Gálatas y a Santiago, puedo apreciar los dos extremos que hay. Un extremo cuando quiero hacer obras para alcanzar la salvación, para agradar a Dios o para, bueno, sí, para alcanzar la salvación. Y vemos el otro extremo donde no queremos hacer obras porque ya es suficiente este, con la gracia. Y se nos olvida que el hacer las buenas obras es una consecuencia de haber recibido la gracia. De gracia recibiste, da de gracia. El hecho de Mm, que a Dios en mi vida, que Él comienza a transformar a Él la madurez, yo comienzo a dar frutos de lo que habla Pablo en Gálatas. Comienzo a dar esos frutos. Esos frutos van a producir buenas obras. ¿Ya? Y no tiene que ver, no hay una contradicción, porque ahí tenemos, en el primer punto es, yo no puedo hacer nada para alcanzar la salvación, para ganármela. Y la otra es, tengo que hacer obra en consecuencia de la salvación que yo tengo. Gracias, pastor. bien, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, excelente, muy bien. Y, vamos a Marcelo y después Mayreli. Veo la mano de Marcelo. Marcelo, Sí, profesor. También el pecado, una pregunta. El pecado también se puede expresar en un testimonio, ¿no es cierto? sí, Cuando públicamente, ¿no es cierto? Cuando estamos en una prédica o en una palabra, ¿no es cierto? Con sí, los hermanos. sí, es cierto. Y veo unos ejemplos que vemos en las cartas de Pablo, como primero de Timoteo 1, él habla de su propio pecado. Peor de los pecadores, dice él. Habla de sí mismo y de su pecado. Y confesamos nuestros pecados, ¿por qué? Porque queremos mostrar a otros, y en la como líderes especialmente, que no somos mejores. De hecho, somos pecadores también que necesitan la misma gracia de Dios en Cristo Jesús. A veces puede ser que los líderes no van a querer siempre hablar tanto de sus pecados, porque al final de cuentas la enseñanza es lo que dice la Biblia, no es una anécdota personal, pero sí hay lugar para compartir personalmente nuestros pecados dentro de enseñanza. Gracias, Marcelo. Ah, bueno, Mareli, también un aporte, una pregunta. Ajá, pastor. Con respecto a eso, eso no implica porque por lo menos de que yo de repente lo he hecho con el pastor Luis. Yo le digo, pastor, mire, me pasa esto, o pequé con esto. Eso no quiere decir, yo me estoy confesando con él, más no le estoy diciendo que él me perdone los pecados, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Ahora otra, ahora otra cosa. Excelente ejemplo. Gracias, Mareli. A otra, pastor, yo tenía aquí el 1:19, ¿verdad? Que dice sobre ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Un Sí, versículo también clave. también muy bueno, Mareli. Sí, también bueno ese versículo. Gracias. Bien, ahora vamos a completar lo que es la guía personal. Algunas preguntas y desafíos. Uno, ah, uf, es Santiago 3:24. Es un
versículo que fuera de contexto puede ser muy chocante al creyente bíblico. Y bueno, no vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero dice que como si, bueno, ¿cómo puede ser que la pura gracia nos salva? Entonces, pero vamos a querer recordar dos cosas. Verdaderamente contradice lo que dice Gálatas o Efesios 2, 8 y 9. Vamos a querer leer ese pasaje en su contexto. Creo que del versículo 26 nos da la historia completa, que es la fe sin las obras está muerta. Entonces vamos a querer recordar eso, leerlo en su contexto, no solamente ese pasaje sin el contexto, es muy importante, ¿verdad? Otra vez, no hay contradicciones en la Biblia, entonces vamos a dejar que la escritura interpreta a sí misma. Vamos a leer Santiago 3:24, pensando también en Gálatas y Efesios y todas las otras partes de la Biblia que hablan del hecho que somos salvos por la gracia por medio de la fe, no por obras. Entonces vamos a querer tener ese contexto bíblico en mente y no sacarlo del contexto para decir, ¿qué dice acá? Entonces, cuidado con ese pasaje, leerlo en su contexto del capítulo y el contexto de todo el Nuevo Testamento para entenderlo bien. Marcelo. Sí, profesor, Santiago 3:24, no, yo tengo hasta el 18, o 2:24 es. Ay, perdón, sí, sí, 2:24, no 3:24, perdón. Voy a cambiarlo en la pantalla para no causar confusión. 2:24. Entonces, 2:24. Gracias, Marcelo. 2:24. Entonces, léelo con 2:26 para entender el contexto. Y recuerden el enemigo. Está batallando contra el enemigo que es la tentación a vivir una vida floja para el creyente que tiene mucho tiempo en la palabra. Bien, gracias Marcelo por esa contradicción, esa corrección. Entonces hablamos de 2:24. Ahora hablamos de los hábitos. Dos cosas que podemos mencionar. Nos muestra cómo manejar nuestros cultos, las reuniones de la iglesia. El tercer hábito, en capítulo 2, la primera parte, habla de la importancia de recibir a todos. En unas partes, y yo entiendo eso, hay diferencias sociales, del nivel social, del nivel económico. Vamos a querer amar a todos con el amor de Cristo, ¿verdad? Y recibir a todos. Honestamente, eso evidentemente fue un problema en ese tiempo y no vamos a querer eso, no vamos a querer recibir a los ricos con alegría y a los pobres con una actitud no cristiana. Pero también al revés, si tienen un grupo más humilde y alguien con más recursos económicos llega, vamos a querer dar la bienvenida a esta persona también, aun sabiendo que esa persona tiene tentaciones con las riquezas, ¿verdad? Pero vamos a querer recibir personas de todas niveles socioeconómicos, porque Dios ama a todos. Entonces vemos que eso fue un problema en ese tiempo, las reuniones del el favoritismo a los ricos, y no vamos a querer ver esto en nuestros grupos sembradores y nuestras congregaciones. Otra cosa, eso sería el quinto hábito. En este último hábito hablamos de trabajar en equipo, apoyarnos unos a los otros en la comunidad cristiana. Hablamos de hacer planes y vamos a querer hacer los planes diciendo si el Señor quiere y no repitiendo estas palabras como vana repetición. Conozco a personas que siempre dicen, si Dios quiere, voy a la iglesia mañana. Si Dios quiere, voy al supermercado. No es el punto. El punto es que vamos a poner los planes en las manos del Señor, sabiendo que Dios
es el que tiene control de este mundo, no nosotros. Entonces, sí, vamos a querer hacer planes en un grupo sembrador, en una congregación, pero con la actitud, no necesariamente con las palabras exactas, con la actitud ah, que también oramos en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad. No estamos haciendo planes independientes de la voluntad de Dios. Ponemos las cosas en las manos del Señor. Es bueno orar después o a concluir una sesión de planificación con el grupo, pidiendo la bendición del Señor sobre los planes y también dejando los resultados en sus manos. Bueno, así terminamos hoy. Ya hemos hablado mucho de esta imagen que habla de los dos apóstoles defiendo la misma verdad contra enemigos distintos. El jueves vamos a estar aquí una vez más estudiando primera, segunda y tercera de Juan. Muy interesante las cartas. Vemos los mismos temas en las cartas de Juan que el Evangelio de Juan. Si tienen tiempo y quieren estudiar más, es una bendición leer las cartas de Juan junto con el Evangelio. Vemos que Dios utilizó este escritor para hablar del amor, del tema del amor, tanto en el Evangelio como en las cartas. Bueno, tomaría un poco de tiempo, pero si tienen tiempo de leer el Evangelio también y consultar la, la Biblia popular, valdría el tiempo, pero sé que sería mucho. La tarea en sí es leer las tres cartas, estudiarlas con la guía personal. No es necesario completarla todo como ustedes saben. Nos falta solamente esto. Sería la última clase de nuestro curso. Entonces viene después el proyecto final. ¿Cómo lo van a hacer? Completando la guía personal. Estudiala para que tengan algo en mente, para que no solamente son palabras escritas en la hoja, pero tienen algo en mente para todas las cartas. Después de la clase el jueves, voy a invitarles a agendar una entrevista final conmigo. Van a venir a la entrevista y voy a decir, hermano Leonardo, Jair, Desi, Mari, Nelly, Ada, Mayreli, Sergio, bueno, de la persona con quien estoy hablando, les voy a pedir, háblame sobre la primera carta a los tesalonicenses. Pueden tener las notas abiertas, pero espero que sea una conversación, no solamente ustedes leyendo la guía, para que pueda ver que ustedes pueden tener una conversación sobre la carta. No voy a pedir que hablemos de todas las cartas, tal vez dos cartas. Después voy a pedir que me envíen un ejemplo de su guía personal, no todas las páginas, pero una otra carta de que no hablamos para checar que tienen un recurso útil y eso sería todo. Sobre el proyecto final, ¿hay preguntas o dudas? No, pastor. ¿Todo bien? Yo Ok. sí, profesor, le vamos a mandar todas las cartas que hicimos, todo toda la guía personal que se hizo. ¿Se la vamos a hacer llegar a usted o no? No, no, no. Ok, En la entrevista te voy a pedir tal vez dos cartas que me envían. No necesito todo. Sí. ok, está Ok. bien. Gracias, Nimia. Jesse, ¿una pregunta? Sí, pastor, esto no se escuchó muy bien cuando estaba diciendo justamente cuándo va a hacer esas entrevistas, pastor. Serían después de la última clase. Entonces, lo que voy a decir es voy a darles probablemente 3 días y cada uno me envía un mensaje personal por WhatsApp para decir que estoy disponible en tal hora y voy a confirmar la hora y vamos a conectarnos. Sería así. Pero antes de la clase el jueves voy a especificar los días de disponibilidad
y espero que todos puedan agendar algo dentro de esos días. ¿Tiene sentido, Gracias. Desi? Ok, bien. ¿Algo más? Bueno, gracias Nimia y gracias Desi por las clarificaciones. Si otras personas tienen preguntas o dudas, con confianza, envíame un mensaje. Bueno, como siempre fue un placer estudiar la palabra de Dios con ustedes hoy. Ah, la carta a los Gálatas tiene una bendición corta al final. Voy de acuerdo con el tema de la lección de la carta. Entonces vamos a terminar hoy con esta bendición corta. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Gracias, tenga una buena pastor. noche. Muchas gracias con todo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Buenas Gracias por noches, buenas todo. noches. Gracias, profesor. Día jueves nos vemos, pastor. Que Dios los bendiga. Un placer, como siempre. Del mismo modo, pastor, gracias a usted. Buenas noches. Amén. Que descansen. Buenas Bendiciones. noches a todos, que descansen. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Igual. Que Amén. Buenas Bendiciones, noches, pastor. Profe Entonces, y el grupo, les pido la oración por la hermana Narcisa, que no se encuentra bien de salud, por favor. Gracias, Orar por Nimia. ella. Participante también en este curso. Vamos a estar orando por ella. Gracias por hacerme saber, Nimia. Gracias. Hasta mañana, pastor. Nos hablamos. Chao, niña. Espero Hasta esté bien. Chao, Hasta Fidel. la próxima. Chao a La todos. próxima. Bendiciones. Ese examen va a estar difícil, porque son muchas cartas para nosotros podernos grabar todas y no sabemos. Sí, pero Mayreli, vas a poder tener las notas abiertas. Entonces no va a ser como, entonces si tienen que revisar las notas, lo que quisiera ver es que tienen algo en la mente para cada carta, pero Sí, no. que tenemos dominio, Bueno, en las materias. exactamente. Que sería no solamente útil en el proyecto final, sino en En nuestra en vida. la vida exactamente diaria. Exactamente. Perfecto. Muchas Gracias, gracias, profesor. Hasta luego, hasta mañana, Dios los bendiga, que pase buena, feliz noche, que mañana sea un día lleno de paz, de amor, de sabiduría y de mucha fe. Amén, Mayreli, gracias, bendiciones.